vamos a atacar directamente a una creencia súper arraigada que hace que busques la felicidad, pero que no la encuentres. Es una idea contraintuitiva que suele generar debate y además está muy vinculada a adicciones, dependencias y todas esas cosas a las que nos enganchamos. Así que prepárate porque creo que lo que te voy a decir en este vídeo te va a resonar. Quiero proponerte una idea que posiblemente te genere rechazo al principio, porque nos han dicho que tenemos que buscar la felicidad, que tenemos que buscar sentirnos bien, tener emociones positivas todo el rato, estar motivados, estar tranquilos, pero ¿y si eso que nos han dicho o eso que creemos nos lleva a obtener totalmente lo contrario? ¿Y si precisamente esa obsesión por sentirte como te quieres sentir genera más sufrimiento que bienestar? Y hay una frase que resume perfectamente esta idea, y es que para poder ser feliz tienes que poder ser infeliz. ¿Qué piensas de esta frase? ¿Te resuena? ¿Tiene sentido para ti? Te leo en comentarios. Porque cuando una persona pone como principal objetivo en su vida su bienestar emocional, ocurre algo curioso. Empieza a rechazar cualquier emoción desagradable, tristeza, frustración, un poquito de ansiedad, el enfado, y desde ahí empiezas a organizar una vida que te lleve a huir de esas sensaciones. Ya no decides lo que realmente te conviene, sino que decides según qué es lo que te va a alejar más rápido de esas emociones que no quieres sentir porque para ti no son la felicidad. Y ahí empieza gran parte de tus problemas. Porque lo correcto muchas veces no es cómodo ni agradable. Porque lo correcto es pedir perdón cuando te has equivocado en algo, pero eso es incómodo. Si quieres ser feliz solamente como único objetivo, no pedirás perdón. Te dolerá demasiado. Lo correcto es que si vas a empezar un proyecto o una relación, vayas a largo plazo y no te dejes llevar por tus sensaciones en un primer impacto para construir una relación sólida y ver si realmente tiene sentido esa persona, ese proyecto, porque si vas demasiado rápido puede que acabes construyendo un castillo de naipes. Y esto es lo que pasa en la mayoría de las relaciones, van demasiado rápido porque no pueden sentir el vacío, el malestar de no estar ya con la persona, avanzan ultra rápido y después se cae todo, porque cuando pase el tiempo y afloje su necesidad de impresionarte, ya no podrás sostener ese personaje y acabará saliendo quien es. Otro ejemplo. A veces tienes que decirle que no a tus hijos o a cualquier persona y si lo haces puedes sentir culpa, vas a sentir tensión, la otra persona quizá insiste y eso va a ser incómodo, pero lo correcto para vuestra relación, para respetarte, para hacer a esa persona aprender, es que digas no, es que te posiciones. Y si quieres solamente buscar ser feliz y tener sensaciones agradables, no lo harás, te sensibilizarás, cada vez te costará más, todo en búsqueda de la felicidad, pero te irán comiendo terreno, estarás en un lugar súper chiquitito, porque cuando das la mano te cogen el brazo y eso te hará sentir infeliz. Creo que hasta aquí se entiende. Lo correcto la mayoría de veces no es cómodo. Aunque te digo una cosa, si haces lo correcto muchas veces, eso que es incómodo te acabas acomodando a ello y de repente expandes tu personalidad y lo que antes te costaba ya no te cuesta, pero tienes que transitarlo. Sigamos avanzando. Si observas una adicción o cualquier tipo de dependencia o enganche, está pasando eso. No es una búsqueda de placer tan simple como lo parece. Acaba siendo una huida de la incomodidad, de la insatisfacción, de todo el cortisol que acumulamos durante el día y que cuando frenamos aparece en nuestro cuerpo y de repente nuestra mente nos lleva a buscar ese premio que lo vuelve a anestesiar. Y claro, cuando lo haces muchas veces, te acostumbras a ello, tu malestar incrementa y cada vez dependes más de la anestesia. Y es que una persona no consume porque le encante consumir, sobre todo cuando ya has pasado según qué fases y estás viendo el destrozo que hay en tu vida. Consume porque no puede soportar el malestar que siente y necesita recurrir a ello. Y es que el error es pensar que esto solamente ocurre con sustancias, ocurre con comportamientos tan simples como el buscar que te quieran, o también sucede con las redes, con las compras y un larguísimo etcétera. Lo que acaba sucediendo es que las personas no es que sean adictas al placer, el placer es lo que reciben, es lo que se genera en su cuerpo a través de estimular el sistema de recompensa, pero a lo que son adictas es a escapar. Lo que quieren es escapar, es huir, es dejar de sentir, es no sufrir porque todo el rato lo que quieren es sentirse bien, que es ser feliz. Y ahora mismo vivimos en una época en la que parece que sentirse mal es un error. Nadie se puede sentir mal, no puedes decir nada que ofenda a una persona y cada vez tenemos la piel más fina, somos más sensibles a todos.
Incluso lo loco de todo esto es que la gente se llena la boca de hablar de libertad de expresión, pero coartan tu libertad de expresión para que a ellos no les duela. No tiene sentido. Y encima, si les señalas algo de eso, como les duele, atacan con palabras emocionales, con reacciones impulsivas, y es muy difícil de gestionar, hablar y llegar a ciertos acuerdos con personas que por esa búsqueda de la felicidad han desarrollado una hipersensibilidad al malestar. Cuando haces lo correcto, las cosas que no te gustan te pueden molestar, pero el impacto que recibes y la intensidad con la que lo vives no es tan grande como para no tener la capacidad de parar, identificar que no te gusta, pero objetivamente ver si tiene sentido o no y mantener aunque sea una discusión, llegar a acuerdos o aunque a corto plazo no te haga sentir feliz, sabes que a largo plazo tiene sentido y vas por ahí. Pero bueno, este es un problemón que está viendo la sociedad de hoy en día y creo que es importante también dejarlo caer en este vídeo para reflexionar, ya que está conectado con la idea que te quiero transmitir. Volviendo a cómo sentimos que es incorrecto aquello que no nos hace sentir bien, en realidad cada sensación desagradable tiene una función y es información. El problema es que esa fragilidad ante lo que sentimos por haber buscado todo el rato lo que queremos sentir hace que lo vivamos directamente como un dolor. Pero la tristeza te está diciendo que quizás hay algo que tengas que llorar, es que te cuesta ver cómo algo o alguien se aleja de ti. La frustración te está diciendo que tu capacidad de afrontar según qué obstáculo es menor a la capacidad que necesitarías para trascenderlo y superarlo. La rabia te está indicando que sientes que alguien está pasando tus límites. Son ejemplos. Pero si te duelen demasiado esas sensaciones, no puedes verificar si es que tienes la piel demasiado fina, si es que tus creencias no se adecuan a lo que está pasando, si es que tienes que cambiar el camino hacia el que vas porque el que te gustaría no tiene ningún sentido. Si es que lo que sientes, por mucho que te duela, no hay otra opción y tienes que sentirlo, llorarlo y dejar que se exprese, porque acabamos necesitando cambiar lo de fuera constantemente para evitar lo que estamos sintiendo dentro. Eso lo hacen los niños, pero es que además a los niños cuando les pones límites lloran, se frustran, tienen la pataleta y luego se regulan. Es decir, hasta los niños lo hacen mejor porque les ponemos ciertos límites y esos límites hacen que no tengan el acceso que los adultos tienen a todos esos estímulos anestesiantes, que no se puedan fumar un porro, que no se puedan ir de fiesta, que no puedan entrar en internet y meterse en páginas porno o a comprar lo que sea. Al ser un niño, siente eso, quiere cambiarlo de fuera porque no está sabiendo tolerarlo, pero al no poder lo siente y se regula. Y los adultos tenemos peor gestión emocional que los niños debido a que no nos ponemos frenos y hemos ido hacia adelante y nos hemos dado lo que hemos querido y en búsqueda de esa felicidad no hemos parado de estimularnos y de huir de lo que nos sienta mal. ¿Y qué hemos conseguido? A adultos hiperperturbados, neuróticos e infelices que se llenan la boca de valores, pero luego cuando miras los actos que ejecutan no hay nada de moralidad, no hay nada de coherencia. Internamente tienen un montón de contradicciones. Dicen algo, ejecutan lo otro. Quieren sentirse de una forma, pero se acaban sintiendo de la otra. Se llenan la boca de hablar de X cosa, pero luego les ves que no lo cumplen. ¿Cuál es la mayor causa de esto? La búsqueda irrefrenada y obsesiva de la felicidad, entendiéndola como huir de sentirme mal todo el rato. Apúntate esto, no sufres por tener emociones desagradables, sufres por querer eliminarlas. Es que con todo esto estarás viendo la paradoja, ¿verdad? La búsqueda de sentirte bien te acaba haciendo sentirte cada vez peor. Y la persona que acepta sentirse mal cuando toca sentirse mal, sufre menos, lo siente, se regula y desde ahí continúa con mayor objetividad por ver las cosas como son, porque no las ve desde la emoción que no es capaz de sentir y expresar, siendo capaz de ser una persona racional, que eso le lleva a la coherencia. Y aceptando sentirse mal cuando toca sentirse mal, pasa que cada vez se siente menos mal. Lo que antes te hacía sentir súper mal, ahora al haberte abierto a ello, al haberlo sentido, ya no te destroza por dentro. Y entonces esa persona puede estar triste sin huir, puede sentir ansiedad sin salir corriendo, puede estar frustrada sin tener que atacar ni proyectarlo en los demás. Y sienta lo que sienta, no busca todo el rato anestesiarse.
y precisamente por eso acaba viviendo con muchísima más tranquilidad. Y eso está directamente relacionado con la libertad, porque la libertad aparece cuando dejas de necesitar escapar. Por cierto, si te interesa el tema de la libertad en todos los sentidos, libertad emocional, libertad en tu vida física y material. Puedes profundizar en ello apuntándote a mi newsletter diaria. Recibirás un email diario corto, fácil de leer, con ideas potentes y transformadoras relacionadas con superar, trascender y crear una vida libre de las cadenas que te limitan. Lo puedes hacer a través del código QR que verás en pantalla o en el enlace que hay en la descripción. Ya para acabar, la mayoría de personas persigue la felicidad. Yo creo que esa no es la meta. La meta es desarrollar la capacidad de sostener cualquier emoción que venga y que a través de ello consigas una vida más bonita en la que te sientas bien con las personas que quieres y que te sientas orgulloso de quién eres por los pasos que has dado aunque hayan sido difíciles. Así que recuerda, la única forma de ser feliz es poder ser infeliz.